Bien, chicos de quinto año de secundaria, esta semana vamos a hacer un tema sencillísimo, fácil de realizar con respecto al tema de cortes y estacas. ¿Está bien? Primero, en el caso de cortes, tenemos aquí un ejemplo representativo. ¿Ya? Dice intervalos de longitud. Se desea dividir una soga de 40 metros en pedazos de 4 metros cada uno y dice cuántos pedazos se obtiene o cuántos trozos se obtiene y cuántos cortes debe realizarse, ¿no? Para ello vamos a realizar un análisis previo. Tenemos aquí la soguilla, ¿ya? De 40 metros y vamos a analizar. Como yo quiero trozos de 4 metros, entonces, ¿qué pasa si la soga midiera de 4 metros? No necesito realizar ningún corte. ¿Está bien? ¿Qué pasa si la soga en vez de 4 metros es de 8 metros? Pero yo quiero trozos de 4 metros. Entonces tengo que realizar un corte para obtener 2 trozos de 4 metros. ¿Está bien? Entonces tengo 2 trozos o 2 pedazos y realizo un corte. ¿Está bien? Y si continuamos, si la soga mide 12 metros y si yo quiero soguillas de 4 metros, entonces observamos que necesitamos realizar 2 cortes. Y si fuera 16, voy a obtener 4 trozos y voy a realizar 3 cortes. ¿Está bien? Entonces de ello se puede concluir que el número de pedazos que se obtiene es igual a la longitud total entre la longitud unitaria o la longitud o la medida del trozo que se requiere. Y para hallar el número de cortes simplemente es 1 menos que el número de pedazos. Si yo tengo 5 pedazos o 5 trozos, entonces he realizado 4 cortes. Si quiero obtengo 10 pedazos, he realizado 9 cortes, ¿no? Entonces aquí en general tenemos la longitud total y la longitud unitaria. Para hallar el número de pedazos es longitud total sobre longitud unitaria o longitud de un pedazo. ¿Está bien? Y para hallar el número de cortes es igual al número de pedazos menos 1. Así. Así de sencillo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Siempre cuando quiero hallar el número de cortes, al número de pedazos, que es la división, se le resta 1, nada más. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte, ninguna. Muy bien, Ninguna gracias. pregunta de mi parte, profesora. Muy bien, gracias. Los demás, bueno, si voy a tomar palabra de las señoritas, que no hay dudas, entonces. Continuamos. Entonces, la longitud de la soga, que es 40 metros, y la longitud de cada pedazo, que es 4 metros, tengo que dividir. La división de 40 entre 4 resulta ser 10. Entonces el número de pedazos son 10. Voy a tener 10 trozos, 10 pedazos de esa soga. ¿Y cuántos cortes tendré que realizar? Simplemente 9, ¿no? Recuerda que es 1 menos. 9 cortes. Bien, ahora vamos a ver el siguiente problemita, donde dice cuántos cortes deben darse a un aro de aluminio de 300 centímetros de longitud para obtener pedazos de 10 centímetros. Ahora, el aro es una figura cerrada. El aro, si es una hula, un cuadrado, forma de un triángulo. Cuando pasa en ese caso de figuras cerradas, ahí sí, el número de pedazos es igual al número de cortes, ¿no? Entonces, miren, vamos a hacer un análisis previo, ¿no? Vemos aquí, si el aro fuera de 20 centímetros y como yo quiero pedazos de 10 centímetros, entonces miren, voy a realizar 2 cortes. Así obtenemos 10 centímetros y 10 centímetros. Ahí tengo 2. Si realizara un corte, prácticamente estaría igual obteniendo un pedazo solamente de 20 centímetros, porque no nos separa nada. ¿Qué pasa si el aro es de 30 centímetros? Tendré que realizar 3 cortes y tengo 10 centímetros, 10 centímetros y 10 centímetros. Entonces estás observando que el número de pedazos es igual al número de cortes, ¿no? Ahí está. Y para hallar el número de pedazos, igual manera se realiza la división, la longitud total entre la longitud de lo que se quiere
hallar o se quiere cada pedazo. ¿Está bien? Entonces, del problema anterior se puede concluir que el número de pedazos se obtiene dividiendo la longitud total de la figura cerrada entre la longitud de cada pedazo, ¿ya? Y el número de cortes es igual al número de pedazos. Entonces aquí mira, en forma gráfica, en forma más grandecita, simplificada, ahí está. Recuerda, el número de pedazos división y el número de cortes igual al número de pedazos. Profesora, -1, no. ¿Por qué? Porque es una figura cerrada. Solamente son iguales. Ya lo hemos visto con los análisis previos. ¿Está bien? Bien, entonces avanzamos. ¿Qué pasa en el caso de estacas? En el caso de estacas también vamos a ver problemas cuando es de árboles, postes, clavitos, arbustos, vallas, cuando se hace salto con vallas en carrera, en atletismo, ¿no? En ese caso se trabaja con la misma secuencia de estacas. También cuando se toma pastillas o medicamentos, también se trabaja con el tema de estacas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, dice, a lo largo de una avenida de 300 metros se plantan árboles cada 10 metros. ¿Cuántos árboles se necesitan? Aquí sí es al contrario, chicos. En estacas, en cortes se quitaba 1, era -1. Pero en estacas viene a ser +1, al revés, se le agrega 1. ¿Está bien? Entonces, mira, vamos a ver un análisis previo. Como se tiene que plantar un árbol cada 10 metros, entonces, ¿qué pasa si la avenida fuera de 10 metros? ¿No? Si fuera de 10 metros, yo no voy a plantar un árbol, sino 2 árboles. Al inicio, planto un árbol, pasa 10 metros, tengo que plantar otro árbol. ¿Por qué? Porque ellos deben tener una distancia de 10 metros. Entonces, hay un intervalo y necesito 2 árboles. ¿Qué pasa si la avenida es de 20 metros? Si la avenida es de 20 metros, tengo 2 intervalos de 10 metros. ¿Por qué me dirán por ahí, por qué, profesora, de 10 metros? Porque el problema te indica que cada 10 metros tienes que plantar un árbol. Entonces, mira, al inicio planto un árbol, luego de 10 metros otro árbol, luego de otros 10 metros otro árbol. ¿Qué estás observando? Tengo 2 intervalos y tengo 3 árboles. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahora, aquí es 30, ¿ya, chicos? Error, ¿ya? 30 en vez de 20. ¿Qué pasa si la avenida es de 30 metros? Tengo 3 intervalos, pero necesito ahí 4 árboles. ¿Está bien? Entonces, se puede concluir que del número de intervalos, que es la división de la longitud total sobre la longitud del intervalo, o sea, los espacios que hay entre árbol, entre estaca, ¿ya? Y podemos hallar el número de árboles, que es el número de intervalos, más 1. ¿Está bien? Recuerda eso, más 1, porque se planta al inicio y también al final. ¿Ya? Entonces, ahora resolviendo el problema 3, la longitud total es 300 metros, longitud de intervalo 10 metros. Número de intervalos, 300 sobre 10, que es 30. Hay 30 intervalos. ¿Y cuántos árboles se necesita? 30 más 1, que viene a ser 31 árboles. Listo, esa viene a ser la solución. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Más que todo recordar, ¿no? Porque ustedes ya han visto este tema, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver, jovencitos, ¿ninguna? Claro, profesora. Está claro, profesora. Bien, gracias. Entonces avanzamos, ¿ya? Avanzamos. A ver, vamos ahora. ¿Qué pasa? Que también, como en el tema de cortes, también si nosotros queremos ver una figura cerrada, una región cerrada, en ese caso sí. Miren, se desea acercar un terreno de forma rectangular de 16 por 20 metros y para ello se dispone de estacas que serán colocadas cada 2 metros y debe considerarse una estaca en cada esquina. ¿Cuántas estacas se necesitan? ¿No? Entonces aquí, como dice, a diferencia del problema anterior, este viene a ser una figura cerrada en forma rectangular, ¿está bien? De largo 20 metros y de ancho 16 metros, eso es lo que quiere decir aquí, 16 por 20, ¿ya? Eso es lo que quiere decir, ¿está bien? Entonces, mira, aquí dice del gráfico, si cuentas con cuidado, se notarán que hay 36 estacas. Entonces vamos a comprobar con nuestra fórmula.
Cuando es una región cerrada, para hallar el número de intervalos yo necesito el perímetro. Ojo, el perímetro de la figura. Y dividirlo entre el intervalo que hay de estaca y estaca, ¿no? Que en este caso viene a ser 2 metros. El perímetro será la suma de 16, 20, 16 y 20, ¿no? Recordando que dos lados tiene dos pares de lados paralelos. Si aquí es 16, el frente también es 16, si aquí es 20, su paralelo también es 20. O en otras palabras, si es un rectángulo, ¿no? Sumar dos veces 16 con 20. ¿Ya? Y el número de estacas viene a ser el número de intervalos, o sea, lo que se halla aquí en la división, más 1 ya no, porque viene a ser una región cerrada. Simplemente el número de estacas es igual al número de intervalos. ¿Bien? Entonces vamos a hallar el perímetro del rectángulo, que viene a ser 2 veces la suma de 16 con 20, que es 72. ¿Ya? Y el número de intervalos viene a ser 72 sobre 2, porque cada 2 metros se coloca una estaca, resultando ser 36. Entonces, el número de estacas es 36, porque es igual al número de intervalos. Listo, ya no se le agrega nada, ¿sí? ¿Por ahí alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Por qué sale 2000? Aquí, ¿por qué es 2? Porque dice, para ello se dispone de estacas que serán colocadas cada 2 metros. Por eso es 2. Si quiere colocar las estacas cada 4 metros, yo divido 72 entre 4. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿O tiene alguna otra pregunta? Sí, me quedó claro. Bien. Entonces, avanzamos. A ver aquí. El número 1, ¿ya? El número 1 dice, la Municipalidad de Pueblo Libre decide colocar árboles a lo largo de la avenida La Marina. Si coloca árboles igualmente separadas, una distancia de 30 metros, necesitará 181 árboles. ¿Cuántos árboles necesitará si decide que la distancia entre uno y otro sea de 50 metros, ¿no? Entonces miren por aquí, vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a ver acá, vamos a insertar lo siguiente, a ver, vamos a colocar acá, cambiar un colorcito y aquí. A ver, me dice que va a colocar árboles con una distancia de 30 metros y va a necesitar 181 árboles. Entonces analizamos, si hay 181 árboles, ¿ya? Entonces, ¿cuántos intervalos hay? ¿Cuántos intervalos hay, chicos? 180, ¿sí? Recuerdan cuando es aquí en árboles, si yo tengo 2 árboles, tengo un intervalo. Si tengo 3 árboles, tengo 2 intervalos, uno menos. Entonces, si tengo 81 árboles, tengo 180 intervalos, ¿ya? Y el intervalo se hallaba como la división del total sobre la longitud del intervalo. Si esto es igual a 180, yo puedo multiplicar el número de intervalos por la longitud del intervalo y hallar la longitud total, ¿no? Entonces, miren, por aquí vamos a colocar, vamos a hallar la longitud total, que viene a ser el LT, ¿ya? Y como el producto de 180 con separados dice 30 metros por 30, ¿no? Y esto, a ver, vamos a ver a qué es igual 180 por 30, chicos, ayúdenme. ¿Así? 5.400, ¿sí o no? Sí. Profesora. Sí, ya tengo la longitud total. Ahora, ¿para qué requiero la longitud total? Porque dice, ¿cuántos árboles necesitará si decide que la distancia entre uno y otro sea de 50, ¿no?
Primero ha analizado si fuera cada 30 metros. Ahora, si quiere que sea de 50, entonces tengo que hallar uno nuevo, ¿no? El número de intervalos, ¿no? El número de intervalos. Y el número de intervalos es una división de 5400 entre 50, porque quiere eso, entre 50. ¿Sí? Quiere eso. ¿Y esto a qué es igual, chicos? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? 108. 108. Listo. Ese es el número de árboles. Perdón, el número de intervalos. Si el número de intervalos es 108, el número de árboles, ¿a qué es igual? 109. 109. Necesito ese 108 y simplemente le agrego 1 que viene a ser 109. Listo. Y esta viene a ser mi respuesta, ¿no? Aquí, entonces, miren, si hablamos de esta municipalidad, al inicio, ¿no? Si quiere plantar cada 30 metros, tiene que tener 181 árboles. Pero si decide plantar cada 50 metros, tiene 109 árboles, ¿no? Es bastante la diferencia. Entonces, ahí va a ser un modo de ahorro de repente, ¿no? Bien, entonces por ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? De mi parte está claro, profesora. Está claro, ¿no? Una duda, profesora. Entonces avanzamos el número 2, ¿ya? El número 2 dice, por cortar una cinta de tela de 12 trozos, me cobran 33 soles. ¿Cuánto debo pagar para que corten la cinta de 23? ¿Sí? Dime. ¿Puede poner el problema 1 otra vez, por favor? Un ratito todavía, vamos al número 2, ¿ya? De ahí les doy para que puedan tomar captura. Miren, ahora es con corte, ¿ah? Dice, tiene una cinta, ya la ha cortado en 12 trozos. Y al cortar en 12 trozos, le cobraron 33 soles. A ver, les pregunto a ustedes, si tiene 12 trozos, ¿cuántos cortes hizo? Si se obtuvo 12 trozos, 11, muy bien, 11 cortes. Entonces, a ti, la persona que está realizando el corte, te va a cobrar cada vez que realice un corte, ¿no? Y al realizar, en otras palabras, ha realizado 11 cortes y él ha cobrado 33 soles, ¿no? Entonces, por corte, ¿cuánto cobra? ¿Cuánto cobra por corte? Realizó 11 cortes y por realizar 11 cortes cobró o pagó 33 soles. Entonces, por corte, ¿cuánto cobra? 3 soles, ¿no? Que es 33 entre 11, ¿no? Que viene a ser 3 soles. ¿Sí? Está bien, ha realizado 11 cortes. 3 por 11 viene a ser 33, ¿ya? Entonces ya tengo cuánto cobra por realizar un corte. Si realiza 2 cortes, cobrará 6. Si realiza 3 cortes, cobrará 9. Chicos, y si realiza 2 cortes, obtiene 3 trozos. Si realiza 5 cortes, obtiene 6 trozos, ¿no? Recuerda eso, ¿no? Está fácil, pero recuerda cuándo es más, cuándo es menos. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto debo pagar para que corten la cinta en 23 trozos? ¿Ya? Y ustedes me dicen, si es 23 trozos, ¿cuántos cortes hizo? A ver, si son 23 trozos, ¿cuántos cortes hizo? 22. Muy bien, 22. Bien, y si han hecho 22 cortes, ¿cuánto va a cobrar? ¿Cuánto le cobrará? 66, Ajá, ¿por qué? porque cada corte está 3 soles. Muy bien, 22 por 3, exacto, muy bien, porque cada corte está a 3 soles. Entonces tendrá que pagar 66
soles. Listo, y esta viene a ser mi respuesta a este problemita. ¿Está bien? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Tiene alguna duda o algo que resaltar o volver a explicar en el número 2? De mi parte no, profesora. ¿No? Ah, claro, profesora. Muy bien. Ahora el número ¿Puede 3. poner el problema 1 sí, por favor? No, sí, espérate, el número 3 de ahí los voy a dejar para que vayan copiando, ¿ya? Voy a dejar tiempo para que copien los primeros, ¿ya? No te preocupes, porque justo este tema se va a acabar rapidísimo. A ver, sí, rapidísimo. Ya, el número 3, ¿ya? El número 3 dice, si se divide un aro en pedazos de 10 centímetros, se necesitará realizar 40 cortes. ¿Cuántos cortes se deben realizar para obtener pedazos de 4 centímetros? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué tengo que hacer en el número 3? Recuerda que es un aro, ¿no? Y el aro es igual, el número de cortes es igual al número de pedazos, ¿cierto? A ver, ¿qué sugieren ustedes? A ver, dice, se divide un aro en pedazos de 10 centímetros. Se necesitaría realizar 40 cortes. A ver, ¿qué sugiere? A ver, les escucho, chicos. Vamos, pueden, si quieren, levanten la manito. Nada. Les dejo. Multiplicar 10 centímetros por los 40 cortes Ajá. y te daría el total. Ah, muy bien, muy bien. Como mencioné, como un aro es una figura cerrada, entonces hay que recordar que el número de cortes es igual al número de pedazos o trozos, ¿no? ¿Ya? Es así, como son iguales, ¿no? Y el número de pedazos era igual a la longitud total, ¿no? Entre la longitud unitaria, así, ¿cierto? Entonces, miren, por aquí está, es correcto. Si yo tengo el número de cortes, que es 40, miren, voy a reemplazar incluso si quiero trabajar con la formulita, ¿no? La pequeña formulita. Si el número de cortes es 40, entonces el número de pedazos también es 40, ¿no? Y además me dice que cada pedazo, o sea, la longitud unitaria, es de 10 centímetros. Coloco aquí abajito 10, ¿no? Y voy a hallar ¿qué cosa? La longitud total, ¿no? Y la longitud total es el producto de 40 con 10, porque este 10 pasaría a multiplicar. Si pasa a multiplicar, estaría obteniendo 400. Listo. ¿400 qué? Centímetros. Centímetros. Listo. Ahora dice, ¿cuántos cortes se debe realizar para obtener pedazos de 4 centímetros? Entonces, de nuevo voy a usar, ¿no? ¿Y yo qué necesito? Necesito hallar el número de pedazos, ¿no? Entonces, por aquí, miren, quito esto de aquí porque ya sé que son iguales. Primero hay el número de pedazos, que viene a ser la longitud total, que ahora es 400 centímetros. Y yo quiero trocitos de 4 centímetros, ¿no? Recuerda que cuando realizas la división deben tener las mismas unidades, ¿no? Si no, caso contrario, tienes que realizar una conversión. 400 está expresado en centímetros y 4 también, entonces puedo realizar la división. Y aquí obtenemos nosotros 100, ¿no? 100, ¿cierto? 100 pedazos. Y si se obtiene 100 pedazos, ¿cuántos cortes se realizó, jóvenes? ¿Cuántos cortes? También 100. También 100. ¿Sí? También 100. Entonces, ¿cuál será mi respuesta? ¿Será mi respuesta? 100. Esa será mi respuesta. ¿Sí? Porque la región viene a ser un aro, viene a ser una región cerrada. ¿Está bien? ¿Pregunta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Sí, me quedó claro. Ah, ya, miren, se dan cuenta, ¿no? Entonces estamos realizando la fórmula 2 veces, ¿no? Te dan primero si pasa esto y después cuánto necesito si quiero, ¿no? Con otra medida. ¿Está bien? Vamos a ver ahora el número 4.
Y el número 4, miren, acá tenemos, dice cuántas estacas separadas una de otra, una distancia de 5 metros se necesita para acercar el siguiente terreno. Considera una estaca en cada vértice, está bien, en cada esquina, ¿no? Además me dice que A, B, D, E, mira aquí, A, B, D, E, es un cuadrado. B, C, H, I, F, G, E o E, F, G son triángulos equiláteros. Bien, recordamos que el cuadrado tiene sus 4 medidas son iguales y el triángulo equilátero también sus 3 lados son iguales. ¿Está bien? Y me está dando aquí, miren, observen la medida de este lado de AB es 40. Si AB es 40, DE también es 40. BD y AE también es 40. ¿Está bien? Ahora, observa aquí, de A hasta F es 25 metros. Si yo tengo A hasta F, su paralela viene a ser BC. Si AF es 25 metros, entonces BC también es 25 metros, ¿no? Entonces voy a colocar aquí 25 metros. Así. ¿Está bien? Y estoy obteniendo la medida de este lado, ¿sí? Y como este triángulo BCH es equilátero, entonces sus 3 lados son iguales, miden 25. Y ahora, si todo esto AE es 40, porque el de aquí es un cuadrado, y ya tengo aquí 25, la otra medida EF viene a ser 15, ¿no? 15. Entonces, EF es 15. Y si aquí es 15, la medida de sus otros lados también es 15. ¿Por qué? Porque también eje F o EFG también viene a ser un triángulo equilátero. ¿Está bien? Entonces ya tengo. Para ello, ¿qué me dice acá? ¿Cuántas estacas necesito? ¿No? ¿Cuántas estacas separadas una de otra con distancia de 5 metros se necesitan para acercar el siguiente terreno? ¿No? Como quiere cercar, recuerda que solamente lo va a realizar en el perímetro, ¿no? Alrededor, ¿no? Aquí, mira, iría de A, B, H, C, D, E, G, F y A. Sería de este modo, ¿no? Entonces yo no necesito esta medida, ¿ya? No necesito el de aquí, ¿está bien? No necesitaría tampoco el del 15, ¿no? Entonces, primero, como menciona, yo necesito hallar el perímetro de la figura, ¿no? Entonces, el perímetro está expresado como 2P, ¿está bien? Hallamos, a ver, la suma de las medidas, hallamos para hallar el perímetro de esta figura, de este terreno, y tendremos por acá 40 más 25 y 25, ya juntamos los 50, más 15, más 40 abajo de E, 40, más, ya vemos acá la forma del triángulo, 2 veces 15, que sería 30, y más 25. ¿Está bien? ¿Me ayudan ustedes si he duplicado algún valor o de repente me he salteado alguno? ¿Me ayudan? Verifiquen, por favor. ¿Ya? Empecé de aquí, 40 más 50, la suma de este 25, 25, 50, más 15, más 40, más 30 y más 25. ¿Sí? ¿Es correcto? Y me dicen cuánto es la suma. A ver, ¿cuánto sale la suma? A ver, ¿me ayudan? ¿200?
¿Sí? 200 metros, a ver, me sale 200 metros, ¿es correcto? ¿Conforme, chicos? Sí, profesora. Ujú, muy bien. Y ahora tengo que hallar el número de estacas, ¿no? Número de estacas. Entonces vamos a hallar el número de estacas, ¿no? Que viene a ser el número igual al número de intervalos, ¿no? Igual al número de intervalos. Porque es una región cerrada. Y el número de intervalos aquí es igual una división, ¿no? Del perímetro entre la medida o la distancia que hay entre estaca y estaca. El perímetro es 200 y la distancia entre estaca y estaca es 5 metros. ¿Está bien? Y esto aquí es igual a 40, ¿cierto? ¿Es conforme? Es igual a 40. Díganme ustedes, ¿es necesario sumarle 1 a ese 40 o no es necesario? ¿Sí? Ya ahí el número de estacas, ¿es 40 o no es 40? ¿Sí? Ya ahí el número de estacas, realmente es 40. ¿Por qué? Porque la región es cerrada. Y esa sería mi respuesta, jóvenes. 40 sería mi respuesta, ¿no? Y me pide cuántas estacas, es 40. Listo. No hay necesidad de sumarle 1. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a avanzar al número 5. ¿Ya? El número 5. A lo largo de la avenida Javier Prado Este, que la medida es 3.6 kilómetros, se plantan árboles separados uno de otro una distancia de 20 metros. ¿Cuántos árboles se necesitan si se empieza colocando un árbol en uno de los extremos, ¿no? Bien, a ver, ¿qué sugieren ustedes? ¿Necesito qué cosa? La longitud total, ¿no? Y quiere plantar cada 20 metros, ¿no? Yo no puedo dividir kilómetros entre metros, sino tengo que hallar su equivalente. Si es 3,6 kilómetros, ¿ya? Kilómetros, ¿a qué es equivalente ello? ¿A qué? 3.6, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Para transformar kilómetros a metros, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Por 1000. Por 1000, muy bien, por 1000. ¿Y a qué es igual esto? 3600 metros. ¿Cierto? ¿Conforme? Conforme. Y ahora voy a hallar el número de intervalos. ¿Ya? Número de intervalos. Intervalos. Y el número de intervalos es la división de 3600 entre ¿cuánto, chicos? A ver, ¿entre cuánto? Ahí está el dato. ¿Entre cuánto? A ver, colaboren. Participen. Entre 20. Muy bien, entre 20. ¿Y eso es igual a? ¿A qué es igual? 180. Muy bien, 180, ¿no? Son 180 intervalos. Me dirán ustedes, ¿se necesitará 180 árboles? ¿Sí o no? ¿Sí? No. No. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos árboles? Más 1. 181. Exacto, más 1. 181 árboles. Esa sería mi respuesta. Ahora sí. ¿No? ¿Por qué? Porque es a lo largo de una avenida. No es una avenida, no es que está formando un triángulo o está cerrado, sino a lo largo, en línea recta. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Por tal motivo se le agrega 1. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, ahí? De mi parte, ninguno. Está claro, profesora. Muy bien, muy bien. Y el número 6, pero el número 6 yo quiero que ustedes participen, hablen. A ver, para ello me ayudan la lectura, a ver, Celeste, ayúdenme en la lectura del número 6, por favor.
¿Celeste? ¿Está Celeste? Bueno, no, no está. Lucía Torres, por favor. La lectura del número 6. La 6, ¿no, Miss? Sí. Una soga se parte en pedazos de 12 centímetros. Si se han realizado 42 cortes, ¿cuál era la longitud de la soga antes de realizar los cortes? Ya, a ver, bien, gracias. Una soga se parte en pedazos de 12 centímetros. Se ha realizado 42 cortes. Muy bien. ¿Cuál era la longitud de la soga antes de realizar los cortes? Muy bien. Por ahí, a ver, Yadir, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Cuál sería mi primer análisis? A ver, Yadir. ¿Qué puedo deducir? Sofía, ¿qué puedo deducir en el número 6? Si multiplicamos 42 por 12 nos da la longitud total. Ah, muy bien, ¿no? Exacto, ¿no? Dice, si la soga se parte en pedazos de 12 centímetros, se ha realizado 42 cortes. Si he realizado 42 cortes, se ha obtenido 43 pedazos, ¿no? Pero yo necesito el número de pedazos, o no, o solamente necesito el número de cortes, ¿no? Hay que recordar lo siguiente. El número de pedazos, así, es igual, ¿no?, a la división de la longitud total entre la longitud unitaria, ¿cierto? Eso. Y si me hablaba del número de cortes, ¿no?, el número de cortes de una soga, ¿no?, el número de cortes era 1 menos que el número de pedazos, ¿no? Era el número de pedazos menos 1. Entonces, para hallar la longitud total, ¿no?, la longitud total, o sea, antes de realizarse los cortes, que es el LT, necesito la longitud unitaria, la medida de cada trozo, y necesito el número de pedazos. ¿Está bien? Pero a mí me da el número de cortes. El número de cortes viene a ser 42, ¿no? Si este es 42, número de cortes 42, el número de pedazos será la suma de 42 con 1. ¿Por qué? Porque este menos 1 pasaría a sumar, ¿no? Y estaría obteniendo el número de pedazos o el número de trozos, que viene a ser 43. ¿Está bien? 43. Si ya tengo el número de pedazos, entonces puedo reemplazar aquí, en la primera fórmula. Número de pedazos, 43. Longitud total, lo que me pide hallar. Y me dice que cada pedazo mide 12 centímetros, ¿no? Bien, multiplica 43 con el 12 y ustedes me dicen la respuesta, chicos. ¿Cuánto es el 43 por 12? ¿Cuánto resulta? 516. 516, por favor, los demás colaboren, a ver, verifiquen. 516 me dijiste, ¿no? Sí. Ya está. A ver, ¿qué me dicen los demás? Correcto. ¿Es correcto? Sí, es 516, profesora. Ah, muy bien, listo. Entonces, justo eso nomás me piden, ¿no? Me piden cuál era la longitud de la soga antes de realizar los cortes. 516, ¿metros o centímetros? A ver. ¿Metros? Centímetros. Centímetros, muy bien. Y si quiero convertirlo en metros, ¿a qué será igual? Si quiero en metros, será igual a 5,16 metros, ¿no? Ahí está, esa es la medida de la soga, más de 5 metros. ¿Sí? Recuerda que se divide entre 100. Ya está. Porque 100 centímetros viene a ser 1 metro. Ya está, mire, ahí se dan cuenta. No se vayan a equivocar, ¿eh? Por ahí hubo un lapsus de repente, ¿no? De parte de ellos, ¿no? Un lapsus. Ustedes, si basta que multipliquen 42 por 12, ya encontraron otra respuesta y
ya está mal, ¿no? Es un tema sencillo, pero solamente requiere un poquito de análisis, ¿no? Uno es aplicar así las formulitas, como se llama el número de pedazos, o es como hemos analizado aquí al inicio, ¿no? Miren, si hay 181 árboles, entonces hubo 180 intervalos. Así también puedes analizarlo. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ninguna de mi parte, profesora. Ninguna. ¿Puede ponerle problema 5? Ajá, entonces empezamos del 1, ¿ya? Del 1, porque le faltaba también, ¿ya? Del 1. Bien, chicos, entonces ya hemos terminado los problemitas de clase y están aquí con 3 problemitas de práctica calificada que tienen que desarrollar. Y eso sería todo por hoy y nos quedamos si es que tuvieran alguna duda en la solución de estos ejercicios. Chao, chicos.